Estamos en un momento en el cual disponemos de una cantidad prácticamente infinita de recursos de creación. Y en ese sentido, el fenómeno digital nos está ayudando muchísimo. Por tanto, una de las preguntas para mí importantes es cómo afecta el hecho digital o la digitalización a los procesos creativos. Y yo creo que, por lo menos, hay dos cuestiones importantes en ese ámbito. La primera es necesariamente la conexión o la comunicación. Es decir, un creador, un artista, en el siglo XV, en el siglo XVII, tenía una capacidad de conexión muy limitada en relación a la capacidad de conexión que tenemos ahora. Es decir, ahora potencialmente cualquier persona puede escribir un mensaje, lanzar una creación y que lo vea el mundo entero. Eso no existía antes. Y por tanto yo creo que eso es una ayuda importante al proceso creativo, ser capaz de conectarte no solo con tu audiencia, sino también con otros creadores, con otras personas que están también creando. No necesariamente eso tiene por qué ser positivo. A veces la necesidad de audiencia, la necesidad de éxito en la audiencia, a veces, como digo, puede significar precipitación a la hora de lanzar obras o creaciones al mercado o al menos al público. Y la segunda, evidentísimamente, tiene que ver con la cantidad de herramientas que tenemos a nuestra disposición. Es decir, hoy la tecnología nos pone a nuestra disposición una cantidad prácticamente infinita de herramientas de todo tipo que nos permiten manipular la realidad de una manera más extensa, más rápida y a veces incluso más potente y más flexible. Pero de nuevo, eso no quiere decir que eso sea siempre positivo. Al final, la creatividad no está dentro del ordenador. Al final, la creatividad no está, nunca ha estado, ni siquiera en un lápiz, en un cuaderno. La creatividad está en el interior de la persona que crea. Para mí ese es y seguirá siendo durante muchísimo tiempo el recurso más importante en los procesos creativos. Uno de los pensamientos más interesantes sobre los procesos creativos que yo he escuchado es que la inspiración está conectada con el inconsciente, de forma metafórica, evidentemente. No, en realidad no sabemos si el inconsciente existe o no existe, o al menos el inconsciente tal y como se formuló a comienzos del siglo pasado. Por tanto, la inspiración está conectada con el inconsciente. Pero, dice David Ogilvy, que el inconsciente tiene que estar bien informado, o esa idea jamás será una idea interesante. Por tanto, lo que debemos hacer para superar nuestros bloqueos en los procesos creativos es intentar alimentar ese inconsciente o esa memoria o ese mundo interior, cada uno lo llama de una manera. Alimentar nuestro interior o nuestro inconsciente o alimentar nuestra inspiración quiere decir conectarnos con el mundo, nutrirnos, pero sobre todo y particularmente nutrirnos de diversidad. Es decir, yo soy de las personas que creen que en las fronteras entre las disciplinas, en las intersecciones, es donde surgen las chispas que pueblan de luz nuestro universo, es decir, es donde surgen las chispas de la inspiración. Por tanto, para mí, superar bloqueos creativos tiene que ver sobre todo con acceder a la diversidad, con acceder a la diferencia, con acceder a la intersección, con acceder a la frontera. Yo creo que eso hoy es mucho más fácil de lo que fue en otras épocas de la historia de la humanidad. Bueno, hoy estamos rodeados de esto que llamamos el tsunami digital o el aluvión digital, ¿no? Entonces tenemos máquinas que aparentemente son capaces de hacer casi de todo. Las máquinas, la inteligencia artificial, los robots son muy buenos imitando, son muy buenos simulando. Lo que no sabemos, y yo personalmente pongo en duda, al menos de momento, es que sean buenos creando. Hay dos maneras de crear. La creación que podríamos llamar progresiva o incremental, que significa, pues añadir una ligera capa a algo que ya existe. Y luego está la creatividad o la innovación que llamamos disruptiva. Es decir, ese tipo de creatividad que realmente rompe con todo lo creado y plantea una absoluta vanguardia. Yo creo que los robots, las máquinas, hoy día no son buenos en esto. Por lo tanto, yo creo que el genio humano, el ingenio humano, la capacidad humana de seguir creando, va a seguir siendo necesaria siempre.
lo que quiera que para cada uno signifique la palabra siempre. Para mí significa durante mucho, mucho tiempo. Uno de los estudios más interesantes, aunque más inquietantes, que yo me he encontrado en relación entre la creatividad y la educación es el siguiente. Por un lado, pidieron a un grupo de maestros y maestras que identificaran a aquellos niños que eran más disruptivos dentro de la clase. Pues aquellos niños que se portaban peor, enredaban más, eran más difíciles de disciplinar. Y por otro lado, pues analizaron que niños de esa misma clase eran niños más creativos. La sorpresa vino cuando se dieron cuenta de que los niños más creativos son los niños que justo los maestros y las maestras identifican como niños más disruptivos. Es decir, un entorno de aula, no digo necesariamente un entorno educativo, pero un entorno de aula es un entorno en el cual el maestro o la maestra intenta generar en él una serie de patrones. Es decir, intenta generar un entorno predecible, porque nadie puede vivir en el caos permanente. Eso es un planteamiento absolutamente obvio. Claro, si nos encontramos con que los niños que rompen la paz, los niños que rompen lo predecible, los niños que rompen los patrones y la disciplina son los niños creativos, enseguida nos daremos cuenta de que el entorno de aula, no necesariamente el entorno educativo, pero el entorno de aula muchas veces es un entorno destinado a ahogar la creatividad. Es un entorno destinado a eliminar la creatividad. Es un entorno destinado a que los patrones que se generan al final acaben aplastando esas muestras de creatividad, ¿no? A mí me parece que eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. No solo pensando en los niños creativos, también creo que es peligroso en sí. Creo que es peligroso socialmente. Porque hoy día necesitamos, yo creo que más que nunca, personas creativas. Y las personas creativas nacen de los niños creativos. Y los niños creativos hoy están en las aulas. Así que no va a quedar otra que intentar generar nuevos contextos de aprendizaje en los cuales no solo los niños creativos puedan existir, evolucionar y desarrollarse, sino también, más importante, que aquellos niños que no se sienten creativos puedan empezar a plantearse serlo. Que aquellos niños que no se sienten con ideas, que aquellos niños que no se sienten con capacidad para crear, puedan también ser considerados niños que crean, niños creativos. Hoy día necesitamos más que nunca la creatividad y la inspiración de todos. La humanidad enfrenta un reto increíble y es cómo seguir creando, cómo seguir haciendo la vida interesante en un mundo en el cual los algoritmos parecen hacer casi de todo y parecen querer conducir nuestra vida. Necesitamos la creatividad de todos. La creatividad nace, entre otras cosas, de la escuela. Necesitamos nuevas escuelas, necesitamos escuelas creativas. ¿Ya está? Sí. Fenomenal.